Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la República Argentina. Estoy como siempre junto a Poli Sabatés, a Julián Jofele, a Mili Pioletti, yo soy Juan Gentile y estamos grabando este episodio en una semana en la cual el gobierno se vio triunfador en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de lo cual podríamos afirmar, querida compañera Poli, que puso quinta a fondo, ¿no? A decretazo limpio, limitó el derecho a huelga, prácticamente eliminó la Secretaría de Derechos Humanos. No la eliminó, sino que la rebajó a subsecretaría, reformó todo la Secretaría de Cultura, cerrando institutos, Se fue de la paritaria nacional docente, que pasó un poco por el costado porque, bueno, básicamente limitó el derecho a huelga a casi todas las actividades productivas del país, pero es importante, delegó como la potestad a las provincias de negociar esa paritaria, que ya lo había hecho el macrismo, y me estoy olvidando algo, seguramente alguna cosa más, pero Sí. esta semana metió decreto a full Total. para profundizar. Creo que, no sé si coincidís, pero con ese aire de victoria empezaron a full motosierra. Sí, tomó una medida económica que por estas horas está a tope de la agenda informativa, que tiene que ver con la quita de los controles de parte de la AFIP, actual ARCA, a los movimientos de dinero de menos de 50 millones de pesos. También incita a la gente a sacar los dólares abajo del colchón. Un eufemismo para decir, vengan todos los que la hicieron de forma mala vida y no hay drama, no les vamos a pedir ninguna explicación. Ahí te corrijo porque se llama reparación histórica bueno. de los ahorros de los argentinos. Sí. ¿No? Es como que esa es la narrativa, ¿no? Sí. Es como que ellos vinieron a reparar los ahorros de los argentinos que no lo podían usar, pobrecitos, porque lo tenían teóricamente debajo del colchón o afuera del país. Tus dólares, tu decisión, fue la frase del vocero y legislador electo, Manuel Adorni, después parece que no va a asumir. Una frase sobre todo orientada a la gente común, al ahorrista o a los Pablo Escobar de la vida. ¿Cómo es? Porque a mí me interesa escucharlos un poco con esto. Yo escucho y digo que somos de repente un paraíso fiscal, somos tipo Islas Caimán, esa onda. No soy fanático de la evasión fiscal. No me parece bárbaro que el gobierno premie eso, ni mucho menos que habilite que gente que genere dinero a través de mecanismos ilegales los pueda blanquear o lo que sea que se defina, porque para blanquearlo en principio necesitaría una ley del Congreso, cosa que por el momento no está. No, tampoco dudo que el Congreso eventualmente se lo dé, porque no es que sea así como un Congreso ultra difícil de conseguir cosas. Sí, igual van a mandar dos leyes, ¿viste? Sí, por eso digo, pero en concreto sí hay algo que me parece que el gobierno acierta, al menos en términos de interpelación a un sector de la clase media, que es que no intenta ofender al que ahorra en dólares permanentemente. No le dice, está mal esto que estás haciendo, el dólar es ilegal, no vas a poder comprar. Cosa que creo que gobiernos anteriores de corte nacional popular no lograron encontrarle la vuelta a la dificultad que tiene el país para, obviamente, generar dólares, ingresar dólares y no perder tanto en la salida, pero que al mismo tiempo eso no sea culpa de la gente que, después de 60 años de ver la economía argentina, encuentra ese mecanismo para resguardarse, cosa que afecta a todos en nuestro país. Sí. En eso creo que son pillos. Eso es lo que quiero decir. No sé si le di mucha vuelta. No, se entiende. Una cosa es esto que estás diciendo, que tiene parte de la verdad, considero yo. Otra cosa es decirle héroes a los que evaden. No, claro, sí. Son dos canales diferentes, estamos de acuerdo. Y decirle delincuente a los que piden paritaria, ¿no? Es como, los términos del gobierno, sos un héroe si evadís y sos un delincuente si pedís una paritaria por encima del 1. En el medio es cierto que estigmatizar al que compra dólares con un puchito que tiene de pesos y los guarda abajo del colchón, tampoco está bien, pues sabemos que es algo que, no sé, no tengo números, no sé si es algo masivo en la Argentina, pero sí por lo menos la clase media, buena parte de la clase media, media alta, se refugió en los dólares para ahorrar. Pero bueno, esta medida era el contexto de un gobierno fortalecido después de la victoria electoral en la ciudad de Buenos Aires. Redobla la apuesta, ¿no? Va por todo. La respuesta también del sindicalismo, vamos a ver cuál es. Ya por lo pronto la CGT emitió un comunicado y está analizando medidas en términos jurídicos. Veremos también si aparecen medidas de forma concreta en la calle para rechazar el decreto que de una forma un tanto poética limita el derecho a huelga. ¿Puedo un tecnicismo ahí? A mi juicio, a mi manera de verlo, el decreto ya nace inconstitucional, pero no inconstitucional en el sentido que decimos es inconstitucional. Ya nace declarado inconstitucional para mí. Porque
Es un decreto que se agarra del DNU 7023, hace una modificación, o sea, incorpora los servicios marítimos al listado que ya había establecido en el DNU 70, y ese DNU ya fue declarado inaplicable por la justicia laboral. Por ende, a mi forma de verlo, ese artículo ya es inconstitucional, ya fue declarado inconstitucional, es inaplicable. O sea, si mañana el gobierno lo quiere aplicar, para mí no puede hacerlo. No puede limitar el derecho a huelga mediante ese decreto que sacó. Porque creo que no está en condiciones de hacerlo legalmente. Después, me parece razonable que pongamos el grito en el cielo porque lo intenten y que creo que es importante que haya una reacción contundente de los gremios porque lo estén intentando. Ahora, no me parece que tengamos que legitimar un decreto que en principio nace ilegítimo. Y a mí también me parece importante que tomemos nota de este decreto y pensemos, che, quizás la huelga entonces sí le jode. Entonces quizás la huelga no está pasada de moda. Entonces quizás la huelga funciona. Porque todo este año y los años anteriores, sobre todo en paros generales de las centrales obreras, hay mucho de ya no funciona el paro general, que yo acá abro asterisco. Obviamente entiendo que no funcionan los términos en los que funcionaba hace 50 años o hace 15. Estoy de acuerdo, pero sin no quitarle valor a esa herramienta, porque claramente vuelven a insistir una y otra vez con limitarlo, y entonces algo de eso hay que darle un valor nuestro. De hecho, esta semana en la calle marcharon los jubilados, que los volvieron a cagar a palos. Ahora en un ratito me gustaría que nos detengamos en eso de nuevo, porque ya la institucionalización de los martes de violencia es una cosa de loco. Marcharon la CTA, marcharon los Ministerios de Economía, marcharon los docentes universitarios, los estudiantes. Hay huelga, hay calle, hay huelgas, hay movidas. Entonces, no quitarle valor a eso. Mi pregunta, leyendo todo lo que pasó esta semana, que insisto, fue como una semana de... Quizás si las analizás individualmente, hay pocas semanas como esta que hayan sido tan abultadas en términos de la agenda que el gobierno quiere imponer. Yo me pregunto, como si ganaron con 30 puntos, que nosotros en la nota de Anfibia que publicamos, que espero que hayan leído quienes estén del otro lado, analizamos como una victoria, sí, pero moderada. Sí, claro. ¿Qué van a hacer si sacan 45 puntos? O sea, ¿qué más hay? Mi pregunta es, si esto lo hacen con... ¿Qué más pueden hacer? Porque yo siento que ya están yendo muy lejos en las reformas estructurales y no tan estructurales que están planteando. Coincido en esto de que ya están yendo muy lejos. Ahí voy a profundizar un poco, pero no quería olvidarme de lo del derecho a huelga, que, como bien decían, está como si fuese oculto adentro de un artículo que aparentaba ser sobre la desregulación de la actividad marítima de navegantes y demás. Alguien se sentó, abrió el boletín oficial y chequeó y dijo, che, están todas las actividades acá. Finalmente eso es restringir el derecho a huelga. Entonces, digo, no solo que van a fondo con las reformas estructurales, sino que están mucho más pillos, digamos, para hacer una serie de cosas en donde si vos no te sentás a leer el boletín oficial, no sabés por dónde te están cagando, o sea, por dónde te están recortando un derecho. Y obviamente que después de las elecciones de Cava y ese 30% sobre una base muy pequeña de participación, como ya lo hemos hablado, les dio mucha espalda, ¿no? Les dio mucha espalda para ir mucho más a fondo sin tener que justificar casi nada. Guillermo Francos en AmCham, ahora en la Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos, dijo explícitamente, si hay alguna reforma, proyecto de ley o ley que va en contra de los ejes del gobierno, mi ley lo va a vetar. Punto, digamos. Y eso es algo que ya tenemos que saber que es como una práctica habitual, y esa es la democracia en donde estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, que cualquier cosa que quieras, sobre la cual quieras avanzar, va a ser vetada por el gobierno. Por ende, las estrategias de la oposición tienen que ser otras. ¿Te acordás de la escribanía del Congreso? Sí, claro. Qué épocas aquellas. Sí, sí. Bueno, literalmente están diciendo, voten todo lo que mandamos, O y cualquier cosa que se les ocurra no va. Deja de tener lógica el funcionamiento del Congreso a partir de eso, ¿no? Estamos hablando de quitar uno de los 3 poderes del Estado. En relación a qué pueden hacer si sacan 45, bueno, en principio... tener número para avanzar en ideas un poco más estructurales, ¿no? ¿Pero cuáles? Bueno, por ejemplo, una reforma constitucional, ¿por qué no? Bueno. No, Yo creo que al ritmo que van,
si les va muy bien en las elecciones que viene, bueno, podrían plantear algo de ese estilo. Milei emperador. Los veo muy compenetrados además en los círculos de discusión internacional. Es algo que a veces se pasa de largo, pero vieron las reuniones de los círculos de Laje con gente como por ejemplo los centros de pensamiento de Orbán, los centros de pensamiento de Trump, de Bukele. Digamos, el eje del que forman parte es muy extremista. Y por ahora, las cosas en las que no avanzaron era solo por una cuestión de fuerza. Y cada vez que tienen un poco de margen más, van por muchísimo más. Sí. O sea, la naturalización de la violencia es parte de eso, ¿no? Un día a un jubilado que los insultó, otro día uno que estaba ahí parado, otro día un cura, otro día... Es como que cuando van viendo que hay un poco más de margen, se avanza. Yo creo que, bueno, por eso es especialmente importante que las elecciones de este año... Sí. No salgan No, tan en cobra. línea con la última. Sí, no, y cobra especial relevancia la unidad del otro lado, ¿no? O la mayor fortaleza posible, en todo caso, para poder hacerle frente a este escenario que estamos describiendo, de un gobierno empoderado, que en última instancia, si lo tirás un poquito de la cuerda, no cree en la democracia tal como está, ni en el Congreso tal como funciona, ni en la división de poderes. Me parece que en última instancia... tienen mucho más hacia dónde avanzar en términos de, si le preguntaras cuál es el mundo ideal, el país ideal, a Milei probablemente no tenga Congreso o no tenga 3 poderes, tal vez tenga 2. ¿Cuál no? Y Con el el legislativo, claro. por supuesto. No sé, lo tiro al revoleo, me interesaría saber cuál sería la respuesta de un Milei en confianza, por ejemplo. ¿Cuál es tu Argentina ideal? No, es que creo que eso ya está pasando. Digo, Milei está en plena confianza después del resultado del 30%, más allá de que es moderado y demás. Sabe que tiene que la motosierra está intacta, que tiene aval de la población, no solamente a nivel positivo, digamos, votos positivos, sino la cantidad de abstencionismo, de ausentismo y demás, lo hace darse cuenta que hay gente a la cual no le importa y a la cual tampoco quiere convocar. Y creo que también ahora se reconfigura el mapa de las provincias, ¿no? Porque, digo, después de una elección que marca el resto de las elecciones, como la de Cava, vos sos gobernador de una provincia, dador de gobernabilidad o no dador de gobernabilidad durante el primer tiempo de Javier Milei. ¿Qué haces de ahora en más? Si sabés que se va a profundizar, que esta es la política y se va a profundizar esta política, nada, tipo vas al muere y decís, nunca más me dan una obra pública en mi provincia, nunca más me dan un ATN para hacer medio puente. Cambia también la forma de gobernar las provincias, porque si tenés 2 dedos de frente, sos gobernador, te das cuenta que esto se va a profundizar, no sé qué haces. Bueno, si tenés un poco de valentía, te plantás porque el día de mañana tendrás obra pública, pero gente sin comer, Sí, o sea, obvio. en tu provincia, pero está bien. Entiendo la lógica desde la política, es obvio, sí. hay poco paraguas para plantarse, ¿no? Como decís, bueno, ¿y desde qué me sustento si no es ahí? Hubo una encuesta que salió esta semana que tenía un dato especial para el gobierno, que no se plantaba tanto en la imagen positiva, negativa de Milei, que últimamente vienen muy parejas las dos, como que el margen de esos 15 puntos que quedan en el medio de las dos es lo que eventualmente define un eventual posible siguiente balotaje. Pero sí que decía de quién era la culpa de la mala situación de la economía, si era del gobierno de Milei o del anterior. Ujú. Tenía más de un 50% de la gente respondiendo que era culpa del gobierno anterior. Entonces creo que esa es parte de la base de sustento de Milei todavía, porque si bien en imagen negativa y positiva no está tan bien parado en ese balance, sí en línea con decir, bueno, todavía no hay algo contra qué comparar que vos digas, bueno, esto es peor. Sí. Es que yo también lo pienso, no del gobierno anterior específicamente, el gobierno de Alberto Fernández. Epa, lo tenías No, que no, decir. pienso que hicimos un capítulo que se llamaba Las deudas de la democracia y ahí hablábamos de que obviamente Milei no heredó el mejor país posible o el país en la mejor situación posible y que hay años de acumulación de un montón de cuestiones estructurales y otras más coyunturales que hacen, por ejemplo, que el proyecto de vida en adelante sea difícil. Yo no creo que eso sea culpa de Milei exclusivamente No, claro. y que las condiciones, o sea, no creo que la extranjerización de la economía sea culpa de Milei exclusivamente para nada. Sí, obviamente se está profundizando, de hecho quiere dolarizar y yo
creo que sigue siendo su fin último. No creo que la falta de inversión de los grupos locales sea culpa de Milei, sino que viene de años, de un sistema que viene avalando ese esquema hace años. No creo que la fuga, la deuda sean culpa de Milei. Yo creo eso, que una persona joven hoy no pueda proyectar, tener una casa, no pueda proyectar... Sí, el año siguiente. Exacto, eso yo estoy de acuerdo con la encuesta. Lo que pasa es que ya tiene 1 año y medio adentro de gobierno, entonces obviamente ahí sí se le puede endilgar responsabilidad en lo que está haciendo ahora para profundizar, pero hay algo de eso que es cierto. O sea, yo entiendo esa encuesta. Sí, no. Comparto que tiene una base de sustentación muy grande esa encuesta. Digo, tiene sentido. Lo que voy es, bueno, ¿cómo peleas contra eso hoy? ¿Desde dónde te plantás? Sí. ¿Quién sale y dice yo soy la alternativa si todavía la mayoría de la gente piensa que es el gobierno anterior? No, todos los gobiernos que estuvieron antes, el principal responsable de la situación económica de hoy. Sí, y además me hiciste acordar que me llama la atención, en realidad no, pero me hace un ruidito en la oreja cada vez que escucho a un medio de comunicación de los masivos hegemónicos referirse al gobierno del Frente de Todos como el kirchnerismo, ¿no? Pero eso hacen especial énfasis en eso, en asociar directamente el fracaso del gobierno de Alberto Fernández con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, algo que Cristina se viene enforzando, trabajando en justamente hacer el movimiento contrario, ¿no? Despegarse de esa experiencia y haciendo referencias permanentes a lo que fue la experiencia anterior donde ella fue presidenta y donde fue Néstor Kirchner el primero de las 3 presidencias que fueron tal vez el último ciclo virtuoso que tuvo la Argentina en un sentido distinto del que tiene ahora, ¿no? En un sentido de mayores niveles de política pública orientadas a una inclusión, distribución, crecimiento del país y demás. Pasa que te interrumpo, perdóname. Si vos sos oposición, si vos sos oficialismo hoy, si sos la oposición al kirchnerismo, y yo también le pegaría al kirchnerismo porque Alberto Fernández no existe. Sí. Está borrado y el kirchnerismo quiere volver a ser alternativa de gobierno. Sí, es que las dos cosas tienen su sentido. Claro. Pegarle así y que del otro lado, desde el kirchnerismo, quiera despegarse de esa experiencia y apelar a otra experiencia. Pero claro, es verdad que queda lejos. Es que queda lejos el 2013, el 2011, el 2015, incluso con esos últimos 2 años de Cristina, que no fueron bastante más complicados en términos económicos, pero queda lejos. Sí, algo que me parece, por 2 cosas. Por un lado, me parece que el gobierno últimamente está muy enfocado en decir nosotros somos la contra del kirchnerismo, más que somos por la positiva algo. Digo, recién cuando peloteamos un poco de cuál es el país que quiere el gobierno, cuál es el país que quiere Milei, no lo tenemos del todo claro, porque ni siquiera ellos lo explicitan demasiado. Lo que explicitan es que no quieren más ni al peronismo, ni al populismo, ni al kirchnerismo. Y también explicitan que no quieren más a los tibios tipo Macri. Bueno, pero por eso digo, era más Macri esa línea. Claro. Bueno, pero Milei tiene, bueno, ellos tienen como visión, lo plantean. Digo, tenés sus documentales, tenés sus centros de pensamiento y su planteo, bueno, de hecho, el propio Caputo habla del Milei emperador, lo venimos diciendo. Sí. El problema es que capaz no lo queremos creer, en serio lo digo, ¿eh? O sea, capaz no queremos hacernos cargo de la gravedad de lo que en serio están planteando. Me parece que últimamente su discurso y digamos, lo que tiran a la arena pública para seducir a la gente y que la apoyen, entiendo que es una táctica en un año electoral. Por eso, es campaña también. Es una táctica electoral, somos el último clavo del ataúd del kirchnerismo. Esa es la esencia de la línea que tiene ahora La Libertad Avanza. Me parece que eso puede llegar a ser un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque te puede generar votos en un contexto electoral, pero después se queda corto eso de cara hacia lo que viene, ¿no? Bueno, está bien, ok, yo te voto para que no vuelva el kirchnerismo, pero después, ¿qué país me estás proponiendo? ¿No? Eso por un lado, quizás ellos lo tienen muy claro y no lo dicen del todo, o lo van diciendo a poquito. Pero lo dicen, yo estoy con Jofe ahí, ¿eh? O sea, ¿sí? Para mí está bastante claro el programa. ¿Pero y cuál es? Exactamente lo que votaron. O sea, exactamente. Pero pongámosle palabras, ¿cómo sería? Que el país que todo lo que esté en manos del Estado deje de estar en manos del Estado. Eso lo dijo el menemismo en su momento. Exactamente, pero yo a lo que voy es que
coincido con Joffe, ¿no? Digo, son una línea que tiene sus propias usinas de pensamiento, sus documentales, sus obras de teatro, con Javier Milei siendo protagonista, posiblemente se vista de granadero, ahora el 25 de mayo estaban diciendo por ahí. Digo, no es una corriente clásica antiperonista. Tienen lo suyo, digamos, se han puesto a laburar en eso. Pero se me hace un poco etéreo, ¿me entendés? Nosotros estamos como rodeando, Sí. pero no le podemos poner palabras. Yo digo, ¿qué país quiero yo? Un país con un Estado fuerte que regule la economía en pos de un crecimiento económico que distribuya y que amplíe derechos para su población. Punto. Un facilitador de negocios que no se involucre en la economía más que para allanar el camino y garantice la seguridad de los que quieran entrar y salir con guita de acá. Y te sumo algo que no existe, en donde no existe el actor colectivo. Existe una suma de individuos tendientes a beneficiar siempre a los más ricos, que son los dadores de empleo. No, por eso, Islas Caimán. Es eso. Bueno, no sí. conozco Islas, perdón, pero no sé. Pero Capaz es un lugarazo, ¿no? Claro, pero digo, un país sin desarrollo propio, sin Estado, sin derechos, donde los movimientos financieros están liberados y van todos los que tienen guita negra a ponerla. ¿Algo así? Algo así, sobre eso hago un doble clic para no olvidarme, pero es tan así ese proyecto que tienen hacia adelante que el desbarajuste y el desbarate de la producción nacional, digo, Tierra del Fuego está prendida a fuego, literalmente. Digo, eso es desbaratar la industria nacional. Esto que decía una chica, una de las empleadas de una empresa de electrodomésticos, que acá no ponemos etiquetas, acá no pegamos el sticker de hecho en Tierra del Fuego. Romina, un saludo a Romina. Un saludo a Romina, Sí. total, una genia. Mucha claridad. No, pero no le es gratis. Eso de Tierra del Fuego, por ejemplo. Sí. Tiene una provincia, prácticamente una provincia entera, también que tiene sus particularidades Tierra del Fuego, ¿no? Pero una provincia entera de paro. O sea, el otro día vos veías la imagen aérea de la marcha en Ushuaia, en Río Grande, era muchísima gente, prácticamente más de la mitad de la población que vive en esas ciudades, movilizada de paro. En el balotaje Milei le sacó 10 puntos a más en Tierra del Fuego. Bueno, También lo propongo porque habría que ver si eso se y repetiría hoy. decían, no se va a poder eliminar el régimen, y bueno, ahí lo tenés. Yo vuelvo para mí está claro el modelo de país de ellos y vuelvo a la definición que vos dijiste del país que yo quiero, o sea, que vos querés, dijiste el Estado. Sí. A mí también eso me suena etéreo hoy. O sea, ¿qué es un país, un proyecto de país con un Estado eficiente? Crecimiento económico y de Está bien, distribución. pero hay que ponerle más cuerpo hoy, ya está. O sea, yo entiendo esa premisa, obviamente la comparto, pero no alcanza con esa enunciación. No, fundamentalmente porque varios de los gobiernos socialdemócratas a nivel mundial replicaron ese discurso, Sí. pero no le mejoraron la vida a la gente. Entonces, ese discurso quedó asociado a gobiernos que no le mejoraron la vida a la gente. Sí. Y por más que siga siendo válido, lo cierto es que no despierta pasiones. ¿Y por qué no dieron las peleas que había que dar? Bueno, Hay un punto donde te la tenés que jugar e ir blanco sobre negro. Porque, y también porque falta hacer doble clic en esa gran definición que vos diste, con la que yo, insisto, comparto, pero a ver, explotación de los recursos naturales, ¿para qué lado? Industria, ¿para qué lado? O sea, hay que definirlo programáticamente adentro de esa gran enunciación. Entonces, para mí el problema es que ellos sí, o sea, acá podemos tener un matiz de si lo explicitan más o menos, pero para mí con acciones lo dejan muy en claro su proyecto de país. Y el nuestro es una enunciación grande, nostálgica, me animo a decir, que no tiene definido concretamente en la Argentina de hoy, en esta sociedad, en esta economía internacional, cuáles serían las premisas que integran esa gran enunciación. A mí me parece que ese es el problema en todo caso. Iba a ese mismo punto porque justo esta semana escuché a diferentes personajes del mundo arte, streaming, comunicación política y demás, qué sé yo, Ofelia Fernández, Octavio Majul, a Marilina Bertoldi, hablar de esto que vos decís, ¿no? De la cuestión nostálgica, de que nosotros tenemos, los 30 y picos, tenemos una idea y un recuerdo de nuestras juventudes que estuvo bárbara. Salíamos a la calle, festejábamos los días patrios, El había bicentenario. el bicentenario, había cultura popular por todos lados, florecían las bandas nacionales, nos podíamos ir de vacaciones. Digo, tenemos como una visión muy nostálgica que es casi literaria. Y falta esto que dice Poli, ¿no? De darle más cuerpo, decir, bueno, ya esa fue nuestra juventud. Algo habremos hecho mal, evidentemente. Nos habremos subido a una moto que no iba para ningún lado, o que fue para algún lado en algún momento, pero no tenía una visión programática de largo plazo. Hacer un mea culpa de ese como disfrute, de alguna manera, y ver
bien, parados donde estamos hoy, ¿cuál es nuestro país, no solo que tenés en la cabeza, el país posible, siendo hoy esto, en dónde estamos, gobernados por quién estamos, en el contexto nacional de avance de extrema derecha en todo el mundo, con unos niveles de crueldad muy altos a nivel, bueno, las imágenes que uno ve, ¿no? De cuestiones de Palestina, Franja de Gaza, bebés desnutridos y cuestiones que ya como que pasan, ¿no? Un jubilado gaseado, todo bien. Pablo Grillo sí internado, o sea, el gobierno nacional, la Fuerza de Seguridad dejaron al borde de la muerte a un trabajador de prensa por nada y sigue, viste, todo pelota. Entonces, bueno, creo que es la responsabilidad de quienes fuimos jóvenes en aquel momento. No, está bien, yo lo comparto. Lo que no comparto, no lo digo por vos puntual ni por la gente que nombraste, pero sí a veces percibo cierta actitud autoflagelatoria. Sí, total. ¿No? De darse con el látigo en la espalda. Y me parece que las cosas malas que pasaron en los últimos 25 años en la Argentina, para poner un tiempo, ¿no? Post-2001, podríamos decir que fue un poco el parteaguas de nuestra generación, de los que tenemos cerca, más o menos 40, 30 y pico, 40, está claro que no tuvieron que ver con el Movimiento Nacional Popular. Que el Movimiento Nacional Popular, cuando gobernó, no lo hizo 10 puntos, o lo hizo 7, 8, 6, 9, depende del momento, está bien, perfecto. Ahora, las cuestiones de destrucción, de posibilidades de mejora de la calidad de vida, lo hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de otras fuerzas políticas. Entonces, yo a veces siento que de este lado estamos todo el tiempo dándonos con el látigo en la espalda, de lo mal que hicimos y estoy pensando con la mirada muy puesta atrás. Me parece que se gobernó como se pudo, con aciertos, con errores, ahora con la mirada puesta adelante. Digo, si hubo algún momento virtuoso en estos últimos 25 años en Argentina, fue con gobiernos peronistas en la Casa Rosada, no fue con gobiernos de otro signo político. Después, errores sí, dale, los charlamos, los vemos, qué se pudo haber hecho mejor, qué se pudo haber hecho peor. Perfecto. Pero digo, coincido en que a veces la mirada es muy nostálgica, es muy hacia atrás. Sí, muy melanco. Y que ahora tenemos que tener una mirada hacia adelante, que esté, obviamente, en un diálogo dialéctico con el pasado, pero no para darnos con el látigo en la espalda, sino para decir, bueno, hicimos esto, estuvo muy bien en muchas cosas, estuvo mal en otras, ¿cómo la podemos hacer mejor en el futuro? ¿Todavía no nos seguís en las redes sociales? Somos Maldito Hecho en Twitter, El Hecho Maldito OK en Instagram y en YouTube, y en Spotify, El Hecho Maldito. Hay algo que queda como saldo para mí inevitablemente, y si es que hay una próxima oportunidad, porque a esta altura yo ya no sé nada. Venís medio pinchado. Ojalá que sí. La vez pasada casi te tuve que abrazar. Tenés razón. No, intento que sí, milito por eso. Acá estamos. Y tú hacia adelante, gente. Sí. Creo que si hay una próxima oportunidad, si algo quedó claro, es que no podemos dejar que los debates los den otros por nosotros. Que no hay que decir, che, tal cosa no se puede discutir. No hay una sola discusión que podamos saltear porque después salen al revés. O sea, recién hablábamos del régimen de Tierra del Fuego. Es indudable que había algo para discutir con el régimen de Tierra del Fuego y que como no lo hicimos y como no nos planteamos cómo podíamos hacer para que eso sea mejor, más eficiente, a largo plazo, cuál era la discusión que había que dar ahí, bueno, el que viene después dice esto no funciona y se termina. Y se termina y te cuesta salir, porque tenés que defenderlo en un todo o nada. No puedes decir, no, pero nosotros teníamos un plan estratégico que era lograr que esta industria en tantos años sea más eficiente, dé más rendimientos, o íbamos a encontrar otra forma de garantizar la soberanía acá que no necesariamente implique esta erogación. Bueno, no hicimos ninguna de las dos. Sí. Entonces finalmente termina viniendo la solución contraria. La solución contraria o, en otros casos, la solución que habíamos pensado pero no se pudo aplicar, que es lo que estuvo pasando esta semana con lo de la segmentación tarifaria de 15.000 usuarios de Puerto Madero y otros barrios privados, que es la tesis Guzmán, o sea, es lo que intentó hacer Martín Guzmán en su momento, que luego le valió la salida más adelante. Pero digo, también son cositas, pequeñas deudas en donde no nos animamos, ¿no? No nos animamos a segmentar, no nos animamos a expropiar Vicentín. O sea, es como si fuese Vicentín all over again. Sí, por un día se expropió igual. O sea, se anunció que ocurría. Sí, ahí estaba Sagasti. Estábamos tomando la Bastilla. Sagasti era que estaba, ¿no? Con Alberto. Él estaba anunciando la expropiación. Estábamos todos saliendo a la calle con no sabíamos con qué obra, pero era algo. Una bandera a la agarro. ¿Qué es Vicentín? ¿Qué es Vicentín y por qué estoy de acuerdo con su expropiación? Yo me estaba por hacer un fondo de ojos. Estaba en la sala de espera del oculista y lo veo en la tele y dudé hacerme el fondo de ojos porque dije no voy a poder ver nada por horas y quiero ver la tele
Menos mal que me lo Le dice. dijeron expropiación y se puso loca. Sí, ¿Entendés? la palabrita la Puso el champán en el freezer. pone mimosa. Dijo, es hoy. La expropia- Es hoy. La Dijo, mi expropiación la vista, mi vista ya fue, si me quedo ciega me chupo, güey. Hoy expropiamos Sí, algo que no algo. sé qué es. Algo. No, pero completamente. Pará, pero puedo dar un ejemplo además de esta cosa medio depre, que es muy reciente el ejemplo. De la semana pasada, después de las elecciones de la ciudad, el día lunes, yo me encontré por la vida laboral con distintos compañeros que intervienen en la política de la ciudad de Buenos Aires y demás. Estaban todos pinchadísimos. Pinchadísimos. No, tremendo lo de ayer. Y yo, loco, hicimos una re buena elección. 28 puntos. Sí, pero ganó Manuel Adorni. Por eso, está bien, pero digo, Igual yo te digo, lo que yo planteaba del planteo nostálgico, ni siquiera por Néstor y Cristina, es por Keynes, ¿entendés? O sea, estoy Más atrás. lo claro, tuyo. pero Ok. yo te iba, Está bien, está bien. o sea, como me agarré de lo que dijiste vos de un estado de bienestar, o sea, de ese modelo de mundo, de otro mundo, No. lo planteaba más en eso que lo planteaba más en eso que en términos concretos locales, que igual para mí, a mí me rompe la cabeza pensar cómo, y en gran parte lo que dice Joffe tiene mucho sentido, que es que los países que han logrado implementar planes quinquenales o de largo plazo no son muy democráticos en términos de sistema político. Tienen una intervención muy fuerte del Estado en la economía. Sí. Digo, más o menos. Obviamente tienen abierto el juego al capital privado y demás. Sí, bueno, no tienen elecciones limpias y transparentes en el sentido que lo entendemos cada 4 China, años. la principal Sí. potencia mundial, por ejemplo. Pero bueno, o sea, Argentina tiene un lugar privilegiado en el mundo, pero privilegiado en términos de salida oceánica, Sí, recurso natural ni hablar, no solo tiene soja, tiene litio, tiene crudo, tiene Extensión todo territorial. lo que se te ocurra. Eh, Está lejos de las guerras, está lejos de cualquier guerra grosa que se vaya a desatar de acá a los próximos 30 años. Costa marítima extensísima. Todo. pesca, sí, Y además tiene algo que es recurso humano científico de la concha de la lora. sí, cada vez menos en la Bueno, continúa esa obvio. política, ¿no? Lo que digo es cómo geopolíticamente, en términos geopolíticos, privilegiada enormemente, no podemos como adaptar por ejemplo, en el caso del peronismo, la doctrina peronista al momento actual. Eso es lo que yo trato de pensar. Totalmente. Sí, advierto algunos intentos en ese sentido en Cristina, que viene planteando algunas cosas que no formaban parte de su acervo discursivo o político antes, en su etapa de presidenta, ¿no? Planteando algunas preguntas, sobre todo del mundo del trabajo, de las actividades, de la educación, de la salud, de cuestiones como las nuevas formas, nuevas, ya no tan nuevas, digamos, la forma de trabajo no registrado. Me parece que está empezando a actualizar doctrinariamente Cristina y el espacio Cristina, porque la exponente de ese espacio, digo, pero el espacio que la apoya, que se siente reflejada en su figura, y que, bueno, como les decía, en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, yo ese día obviamente dije, bueno, sí, Adorni primero, que bajó, pero después me puse a ver bien, barrio por barrio, ¿no? Comuna por comuna, cómo había sido la elección. Y dije, bueno, estamos parados, che. Es prácticamente 30% también de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto donde está gobernando la derecha al país, la derecha a la ciudad. Se ganó en barrios, en comunas donde no se ganaba habitualmente. Por ejemplo, a mí me sorprendió ver el barrio donde yo actualmente vivo, que es Villa Pueyrredón, que nunca ganó la lista peronista. En este caso ganó en Villa Mirá, Pueyrredón. no sabía. Sí, porque ahora están desagregados, los cargaron desagregado por barrio. Sí. Hay muchas comunas hay varios barrios en esa misma comuna. Pero sí coincido en esta mirada de la necesidad de una actualización de el país que queremos como es ahora, como es en el año 2025, en el siglo XXI, pero nunca desde una mirada, por lo menos eso es lo que me interpela a mí y me gusta transmitir, nunca desde una mirada nostálgica en el sentido de dimos lo mejor que pudimos y ya pasó nuestro tiempo. Digamos. Para mí el tiempo siempre está por venir. Siempre. Te quiero mucho. Muchas gracias, yo también. Es cierto además que en nuestro caso contamos con una dificultad mayor, que es que en general cuando el peronismo o en otras regiones el movimiento nacional popular no gobierna, no tiene muchos más resortes. Sí, sí. Digamos, Sí. cuando gobernás hay un poder económico fuerte ahí que está disputando. Cuando no gobernás tenés la fuerza sindical, los movimientos sociales que se puedan sostener. Hoy estamos viendo, y nos lo hemos planteado más de una vez acá, la dificultad que están teniendo los movimientos sociales para movilizar, para aguantar en este contexto. Antes veíamos cuadras y cuadras y cuadras de movimientos sociales organizados,
Y hoy te dicen, che, está recontra difícil movilizar si quisiéramos hacerlo. Por eso no lo hacemos, digamos, no porque hicimos un pacto. No, pero Y también bueno, las organizaciones políticas, que acá es cuando se ve la importancia también de esas orgánicas, que muchas veces también son menospreciadas, o es fácil ponerse en el lugar cínico de burlarse del militante orgánico y decir, vos te dejás llevar y todo. Viste, se puso medio de moda en los últimos años como menospreciar esa militancia más orgánica. Por supuesto. A la luz de ser libre pensador es lo máximo. Sí. Y si no fuera por la militancia orgánica en estos contextos, no tendrías una sola forma de responder cuando surgen medidas antipopulares, cuando hay que sostener banderas, como por ejemplo estar el 24 de marzo masivamente, más allá de que después un montón de gente también va. Digamos, hay muchas cosas que me parece que son importantes para repensar ahora. No, y ahí vuelvo mucho más atrás y a la etimología del nombre de este podcast, pero digo, es la deuda histórica de que Argentina sea un país burgués, en donde si no tenés los fierros del Estado porque ganaste una elección y porque tenés movimientos sociales robustos, sindicatos robustos, conquistas sociales y demás, no te queda más que hacer eso, no tenés resortes, porque siempre hay un círculo rojo que te hace el contrapeso para el otro lado y te tira la mierda, digamos. Siempre hay un círculo rojo que es eterno oficialista, ¿no? Porque es lo que le conviene. Que también es una de las grandes deudas, ¿no? Del kirchnerismo, en su momento, el primer kirchnerismo, que estaba esa idea de que las empresas eran malas, o digo, a nivel narrativo militante. Pero digo, es eso, o sea, es un clic histórico en donde siempre te va a hacer contrapeso el círculo rojo que jamás va a estar, o sea, siempre va a querer llenar más sus arcas y socavando derecho. Igual los balances empresarios daban muy bien, ¿no? Con el kirchnerismo. Por supuesto. Mejor incluso que cuando gobierna la derecha. Sí, pero no suelen ser ideológicos ellos, claro. O sea, como son siempre oficialistas. Vieron que Kicillof en estos días le planteó a un grupo de empresarios, che, no se hagan drama, que si esto sigue así, yo en 1 o 2 años vuelvo a dar clases y falla, pero ustedes se funden todos. Claro. Me encanta, te amo, enano. Que fue como un momento medio, Sí. Por supuesto. qué sé yo, complejo ahí. Y de hecho los últimos años del macrismo, el último año, ustedes recuerdan, el momento ya de la debacle, era uno de los grandes temas, los miles de pymes que cerraban porque no podían pagar las tarifas, todo el aparato productivo caído. Bueno, por ahora no vemos medidas. Sí, ahí te pongo un asterisco, en las organizaciones sociales que organizan al sector más bajo en términos de ingreso económico de la población, el gobierno pone plata. Fue actualizando las asignaciones y los planes a medida que fue creciendo la inflación. Digo, Concretamente la asignación por hijo. Sí, Lo después que creció fue la asignación por hijo por encima de la inflación. Sí. Porque hubo una duplicación con la primera devaluación para compensar ahí y quedó por arriba. Sí, totalmente. Que igual son bajos, ¿no? O sea, es verdad, pero Claro. tengo acá, les quiero leer porque me parecieron muy interesantes datos recién salidos del grupo de estudios sobre movilidad y desigualdad social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Muchos jubilados debieron volver a trabajar. 2024 se registró el récord de jubilados ocupados, 18%. 1 de cada 5 jubilados trabaja. Reinserción laboral. ¿Qué? No trabaja, perdón, tiene que trabajar. No trabaja, Y bueno, tiene que trabajar. se aburren en En pluriempleo récord, 12,2% de trabajadores, que es más o menos 1.6 millones, tienen más de un empleo. Sobreocupación, 1 de cada 3 ocupados en la Argentina trabajan más de 45 horas semanales. Y después vi un informe del BID que me pareció muy revelador esta semana, que dice que hay más o menos 160.000 laburantes de app, que está creciendo un montón la cantidad de trabajadores de apps, ¿no? de aplicaciones, pero que solo un 10% de esos trabajadores y trabajadoras trabaja full time en esas apps y el 90% se conecta esporádicamente, o sea, Claro. que lo usa como para Sí. complementar el ingresos. horario debería estar descansando en su casa Exacto. o con su familia o quien quiera. Entonces, digo, ¿cómo haces un paro general? ¿Cómo te movilizás? ¿Cómo salís a la calle? Y No tenés tiempo, digamos, Claro, no- físicamente. O sea, sí. el tiempo, para mí, esa palabra, esa variable es clave para entender también esta época que no lo tenemos. No tenemos guita ni tiempo. Sí. Y que es central no Y tener tiempo además, en la clase trabajadora Salí, te para... pegan. Sí, y Y bueno, por eso es un combo que te tira para esa desmovilización, sí, sin dudas. Sí. Sin dudas, sí. Pero bueno, también el sindicalismo, también, otra instancia absolutamente estigmatizada, en la misma línea que hablabas de las organizaciones claro. de militancia y demás. Estigmatizado históricamente por los factores de poder discursivo, mediático, cultural en la Sí, Argentina. y también surge una cuestión, acá quiero ser claro, que es, se plantea cuando todo empieza a complicarse económicamente o cuando hay un quilombo así, y bueno, ¿y dónde están los sindicatos? ¿Y dónde está la CGT? Y porque que una cosa es que lo planteemos
quienes tenemos una militancia en sindicatos o participamos o damos esas discusiones, etcétera, y otra es quienes están fuera de esos sindicatos, ni se afilian, ni se meten, ni participan, y de golpe dicen, ahora no me consiguen nada. Y bueno, capo, no era tan fácil. Antes tampoco te metiste y ahora tampoco te lo puedes resolver un día para el otro. Esto no quita Por supuesto. que nosotros podamos decir, che, falta hacer esto, falta hacer lo otro, hay que... Sí. Ahora, hay una cosa fácil, ¿no? Como decir, y ahora el sindicato no me resuelve. Bueno, sí, no. No, y además Porque estamos en un quilombo. nadie te dijo que las herramientas que tenemos los sectores populares son perfectibles, digamos, y no tienen fallas y no han tenido errores, digo, son las herramientas que tenemos y que hay. Se pueden mejorar, se pueden cambiar por otras, veremos. Pero en todo caso, digo, veamos qué hacemos con las herramientas que hay. Coincido con vos, desde el sillón comodito, está bien, uno puede opinar atrás del teclado. También ahora estamos en una era en la cual todos tenemos opiniones muy fuertes desde una pasividad tecnológica, pero después en el momento de la movilización es otra la realidad. En ese sentido, bueno, digo yo porque para no hacer el diagnóstico netamente positivo y deprimente, sino que en todo caso también hay una porción de la población que continúa parado sobre unas ideas distintas a las que busca instalar el gobierno nacional. Lo vemos en la elección de la ciudad de Buenos Aires, probablemente lo veamos en todos los procesos electorales que tenemos por delante. Lo estamos viendo en Tierra del Fuego también. Cuando vos recién mencionabas a Romina, digo, ella no estaba diciendo simplemente me sacan el trabajo. Tenía una línea política clara. Estaba diciendo, esto no es para nosotros solamente el trabajo, esto es nuestra vida, nosotros acá producimos, nosotros agregamos valor, esto es la industria argentina, esto es soberanía, decía. Que se viva acá en Tierra del Fuego, que haya trabajo en Tierra del Fuego, es defender la soberanía. Digo, esa trabajadora de Tierra del Fuego estaba parada sobre una serie de ideas que no eran solamente, uy, qué bajón, está todo mal. Sino que la tipa estaba defendiendo una serie de cuestiones que reflejan ideas profundas en todo un sector de la clase trabajadora. Que son, bueno, no lo borrás de un plumazo, ¿no? Porque además son sectores que ya atravesaron muchos momentos negativos, ¿no? Momentos de gobiernos democráticos neoliberales, dictaduras, digamos, no está tan lejos en el tiempo, la etapa donde a la gente que planteaba ideas de estas características se la mataba directamente. Sí, que ni siquiera lo que planteaba Romina en este caso, ni siquiera es que era una línea partidaria. No, para nada. Es nada. una línea productiva. Sí, Es una- productivista, sí. Eso, y creo que eso es algo de lo que a veces se carece, ¿no? Decir, che, la matriz productiva de un Estado tiene que ser esto que decíamos, el país que queremos. Bueno, Es esa línea. no sé si el país que quiero es la matriz productiva de Tierra del Fuego. disculpame. No, bueno, pero es una parte. Es No, una parte. seguro que no es el país que quiero. Bueno, Discutámoslo. está bueno discutirlo. No, bueno, lo estoy discutiendo, no sé qué me crees que te diga. Argumentalo. Y no quiero que sea una industria únicamente basada en subsidios, exenciones, que sostengan esa situación Está bien. Bueno, pero... y que a largo plazo nunca termine mejorando. Sí creo que es importante y estratégico defender Tierra del Fuego, que fue la forma que se encontró y que seguro no había que desmantelarlo de un día para el otro hasta no encontrar la siguiente. Si no encontrábamos otra, no lo desmantelábamos. Esa es mi forma de pensarlo. Ahora, no es la matriz productiva que quiero. No, está bien, pero Tierra del Fuego es un caso puntual. Después... Bueno, no, pero justo estábamos hablando de eso y me pareció importante. Está bien, tiene sus Tiene particularidades. razón, tenés El razón. modelo de Tierra del Fuego está en Tierra del Fuego nada más. No, Claro, no por es eso digo. el país. Sí, por eso está digo. Hay bien, industria en está nuestro bien, país. está bien. Sí, no está bien. Listo. No me queda claro a quién... Romina, presidenta. no, claro, en octubre. Mira, me cae 11, no tengo drama. No la escuché nunca, pero por lo que dicen ustedes, Minasa. Compañera de la UOM de Río Grande. No me queda claro entonces que tiene que ser el peronismo en octubre. No, bueno, qué sé yo. Vamos viendo. A priori ganar Estaría es bien mejor que perder. Sí. Los que sí lo tienen claro parece ser el PRO. Ritondo salió a decir, Sí. vamos a caminar hacia una alianza con la Libertad Avanza. Eso ya está prácticamente... Digo, cerrado. las fugas del PRO están muy aceleradas, el PRO ya se ve un partido bastante pequeño. Van a ir juntos con el Pro La Cola, obviamente. Te digo, a esta altura mi única duda ahí es de todo lo que hoy está en pro. Viste que ellos le dicen pro, no, el sí, pro. sí, en el artículo. Sí, el ok. artículo. Exacto. Porque es como decirle el Javo que está mal o el Javi que es lo que está cercano a él. perfecto. Ok. Bien. Yo para que te familiarices con la derecha por cualquier cosa, si los tiempos que vienen son estos, Basta de nostalgia. mejor Saqué el artículo, Negri, porque se van a dar cuenta. de lo que hoy está en pro, ¿qué queda que no se vaya la Libertad Avanza? Sirve O sea, el penato. ¿Sí? ¿Vos decís? ¿Qué sé yo? Yo creo que va a ir. ¿Qué va a hacer? ¿Se va? Darío Nieto. Bueno, la Reta sí, Sí. porque la Reta sigue afiliado, pero creo que no va a ir para allá. Dio todas las señales de que no. Ahora, del bloque de diputados, ¿hay alguno que diga, bueno, yo voy a ser de los tres que queden, que van a seguir siendo o pro
o otra cosa, Sí. y no se va para ahí. Yo creo que el resto se van todos. Sí, ya está pasando. Ya estaba pasando antes de las elecciones y ahora después de la... ¿Y se reencuentran con ¿Ves? Patricia y se abrazan o Yo creo es que contención? No, yo creo que sí. Yo creo que la van a buscar a Patricia. Y le dice, les dije antes o no. Yo te avisé, tenés razón, Patricia. Y cuando lleguen todos esos, Patricia, ¿va a sentir que ya es hora de irse a otro lado? Bueno, es posible. Bueno, dicen que puede jugar en la elección en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires además vota senadores nacionales este año. Ahora, si trae votos, que venga igual. Si, Vuelve. Un drama. Vuelve a la JP. si Sí. trae votos. Sería un buen plot twist de Sí. Patricia. Sí, imagínate. El otro día me preguntaba si le quedaba... no tiene nada que ver, pero ¿puedo? Sí. Nada que ver. ¿eh? Sí, ya está. ¿Ustedes creen que le queda algún gran giro político a la carrera de Lilita Carrió? Siempre. Porque la veo Siempre. muy jubilada. Giro político no es que haga un programa de tele y haga chistes. Claro, no. porque está yendo Giro con político una- es Claro. que sea jueza de la corte, Algo que así. una... Sí, ¿Creen pero que queda o jueza ya de la está? corte, sí. Ya no hay más para Lilita. Podría ser una jueza de la corte, Lilita. gustó, Sí, me gustó. Una figura como institucional, por encima de lo electoral. Poli. Como en su momento hablamos de Cristina Reina, ¿no? Una figura de consenso. No, a mí por no, encima. no me puede importar menos Lilita. Hace 2 episodios que la nombrás. Che, Es pero el escuchen nuevo a Lilita Schiaretti. Carrió. En general tiene algo para decir. ¿Eso no es Schiaretti? ¿Hay que nombrarla? ¿Sí o sí? No, Perfecto. yo de verdad quiero saber qué pasa con el peronismo. Bueno, pará. O sea, Ya lo Siempre dijo hablamos del peronismo. ¿Sabes cuántas veces en la nube de palabras que nos hace el amigo Iván Recal de cada programa, peronismo está muy arriba? Tenemos que hablar un poquito de otra cosa. Por ejemplo, coalición cívica. No se dice nunca acá. para las palabras, acá ni en ningún lado. la palabra que más decimos, peronismo. Y Sí. sí, bueno, se llama El Hecho Maldito el podcast. Sí, Porque- Me corrieron mal. sí, hasta tu casa. Escúchame, ¿qué va a hacer el peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿O qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Yo podría decir, en principio, evitaría que aparezcan listitas de dos puntín que salen del seno del Partido Justicialista y como tienen ganas de, no sé, de mostrar que tienen algo, arman una lista, sacan un punto y medio. Digo, yo me parece que no está el horno para bollos en ese sentido. También pensaría yo en que el peronismo vaya a la batalla electoral este año con las mayores fortalezas que pueda, para poder... Me parece que sería distinto el escenario. A ver, no todo se resuelve en las elecciones, sin dudas, pero sería distinto el escenario si el peronismo logra una victoria clara en la provincia de Buenos Aires a que la Libertad Avanza gane la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, en principio este año es un año electoral donde cada uno de esos pasos se va a estar midiendo con la mirada puesta en lo que viene hacia adelante, ¿no? Tenemos este problema en la Argentina de que cada 2 años estamos en elecciones también, ¿no? Que bueno. ¿Problema? Y por supuesto, porque no prácticamente estamos de campaña electoral permanente. La democracia es un problema, Pablo. ¿Escuchaste? Cada 4 no estaría bien. Votamos todo cada 4 y en el medio a gestionar, hermano, a resolver los problemas de la gente. Y si te va mal, bueno, en 4 años tenés que rendir cuentas. Quizás rinden más cuentas habiendo elecciones cada 2 años. Claro, pero ¿cuándo gestionan? O sea, es permanente campaña electoral. Bueno, en fin. No, y ahí me surge decir algo como más del orden, de vuelta, ¿no? De lo histórico, de saber de que, digo, que somos el área progresista es muy triunfalista, o venimos de grandes triunfos, de haber gobernado, nación, provincias, etcétera, y que sepamos que no todo se va a resolver el 26 de octubre, o sea, No, que claro. ganar o perder por un par de puntos, digo, es una batalla y la guerra es larga, Por supuesto. digamos, o sea... No se termina ni si gobernás. Exactamente. No se o sea, termina nunca, de hecho. Exactamente. Eso es lo que hay que plantear. No se termina nunca. No, Es una ya- permanente ya tensión sé. entre sectores en pugna. Por eso, a mí realmente yo soy lo menos electoralista que hay y resultadista, pero presiono porque para mí, en un punto, quizás a veces en este momento las elecciones ordenan cosas. Sí, claro. Ordenan, Funciona como ordenador. claro, Que, sí. eso me importa más. Sí, quedan plasmadas cuestiones que son etéreas, sino que hay quién tiene más, quién tiene menos, quién está en mejor posición de imponer sus ideas y lo tenés que ver con los números. Si no, no hay manera. Porque después están otros actores de poder que no los vota nadie, ¿no? Que no los controlamos en general de este lado, que son los poderes fácticos, que esa gente está tranquilita en su lugar, son lugares con mucho poder de fuego, pero que nadie, digamos, nunca nadie las puede sacar de esas sillas. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de poner y sacar gente de las sillas de lo institucional, de lo electivo. Qué sé yo, yo creo que hacia adelante van a continuar las mismas batallas de distintas formas. De distintas formas estamos permanentemente actualizando las formas en las cuales los sectores populares están peleando contra las minorías que quieren cada vez mayor concentración de
recursos, derechos, capital simbólico, capital económico y demás. Veremos cómo eso se va desarrollando a lo largo de este año. Este año tenemos muchas paradas electorales, ya dentro de un par de meses en la provincia de Buenos Aires. Pareciera, todo indica que juega Cristina y Massa en las elecciones de la... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Sí. Eso hasta ahora es la versión. Hoy 23 de mayo. Sí. Quizás nos están escuchando el 24, el sábado, o quizás nos escuchan el 25 de mayo, Día Patrio, comiendo alguna cosita calentita. Espero, locro, lenteja, asado, empanada, vinito, todo eso, pastelitos. También, y el 25, como les decía, Pasa de todo. Pasa de todo. Habla Milei por un lado en el Te Deum del 25 de mayo y habla Cristina en el Saldías en un encuentro de cultura popular. Así que bueno, ahí ya vamos a tener más info, digamos, sobre Sí. ellos. Y de acá a octubre hay que ver qué pasa con la corte Cristina. Estuve hablando esta semana con dirigentes muy cercanos a Cristina y están preocupados. O sea, están mirando eso con mucha atención. Por supuesto. Entonces digo, Sí. semana a semana. Sí, totalmente. Semana a semana. Muy bien, se terminó este nuevo capítulo de El Hecho Maldito. Recuerden recomendarnos, seguirnos en las redes. Estamos subiendo en reproducciones de una manera interesante, ¿no? Pegó un salto. Estamos con un Como salto como pedo de uso. Sí. Sí. Así que continuemos en esta senda, ayudanos vos del otro lado, recomendanos en las redes, en el Boca en Boca. Estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, estuvo Mili Pioletti, yo soy Juan Gentile, a cargo de nuestras redes, nuestros videos, nuestras fotitos, está allí Ayelén Césare. Nos volvemos a encontrar la semana que viene cuando hagamos un nuevo capítulo. Chau, chau.